Una enfermera vivía la ajetreada rutina de un hospital. Cierto día, recibe a un poderoso empresario como paciente. Al analizar sus exámenes, percibe patrones inusuales. Lo que susurra al oído a continuación cambiará sus vidas para siempre. Antes de escuchar este emocionante giro, no olvides suscribirte al canal. El aroma característico del antiséptico flotaba en el aire mientras Lucía cruzaba los bulliciosos pasillos del Hospital San Miguel. Sus pasos apresurados resonaban en el suelo de linóleo, mezclándose con el constante murmullo de voces, los pitidos de las máquinas y las ocasionales llamadas por el sistema de sonido. Con su cabello castaño recogido en un moño práctico y vistiendo su impecable uniforme azul claro, emanaba una aura de eficiencia y determinación. A sus 28 años, Lucía ya era conocida como una de las enfermeras más dedicadas del hospital. Su pasión por el trabajo era evidente en cada gesto, en cada palabra de consuelo susurrada a un paciente asustado, en cada procedimiento ejecutado con precisión milimétrica. Sin embargo, detrás de sus vivaces ojos castaños se escondía una sombra de preocupación. Las facturas que se acumulaban en casa, su hermano menor que dependía de ella para continuar sus estudios y el sueño cada vez más lejano de convertirse algún día en médica. Aquella mañana de martes, el turno de Lucía comenzó como cualquier otro. Revisó las historias clínicas, distribuyó medicamentos y cambió vendajes con la eficiencia de siempre. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ese día aparentemente común. «Lucía». La voz urgente de Sergio, uno de los médicos residentes, cortó el aire. «Te necesitamos en urgencias. Ahora». Sin dudarlo, Lucía corrió hacia la sala de emergencias, su corazón acelerándose con la adrenalina familiar de una situación crítica. Al llegar, se encontró con una escena de caos controlado. Un equipo de paramédicos acababa de traer a un hombre de mediana edad, aparentemente en estado grave. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó Lucía, ya poniéndose guantes y acercándose a la camilla. «Hombre, 55 años, colapso repentino durante una reunión de negocios», respondió uno de los paramédicos con voz tensa. Presentó convulsiones en el lugar y perdió el conocimiento en el camino hacia aquí. Lucía observó al paciente. A pesar de su estado crítico, era imposible no notar el traje caro y el reloj de oro en su muñeca. Este no era un paciente común. Claramente se trataba de alguien importante. «¿Nombre?», preguntó ella ya iniciando los procedimientos de emergencia. «Francisco Méndez», respondió una voz femenina detrás de ella. Lucía se giró y vio a una mujer elegante, de unos 30 años, con cabello rubio perfectamente arreglado y una mirada penetrante. Había algo en su postura que hizo que Lucía se sintiera instantáneamente incómoda. «Soy Sofía, su hijastra», continuó la mujer, con una voz sorprendentemente calmada dadas las circunstancias. «Es el CEO de Méndez Inmobiliaria. Por favor, haga todo lo necesario». Lucía asintió, volviendo su atención a Francisco. En los minutos siguientes, el equipo trabajó incansablemente para estabilizarlo. Se solicitaron exámenes, se administraron medicamentos y lentamente su condición comenzó a estabilizarse. Horas después, con Francisco Méndez finalmente fuera de peligro y trasladado a la UCI, Lucía se permitió un momento de pausa. Apoyada en la pared del pasillo, cerró los ojos por un instante, dejando que la tensión de los últimos momentos se disipara. «Enfermera», la voz de Sofía la devolvió a la realidad. «¿Puedo hablar contigo un momento?». Lucía se enderezó, observando a la mujer acercarse. Había algo en la manera en que Sofía se movía, en la frialdad calculada de su mirada, que ponía en alerta los instintos de Lucía. «Claro, señora, ¿en qué puedo ayudarla?». Sofía sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. «Quiero agradecerle por lo que ha hecho por mi padrastro. Sé que está en buenas manos aquí». «Estamos haciendo lo mejor que podemos», respondió Lucía, profesional como siempre. «El doctor Silva estará aquí pronto para discutir el caso con usted en más detalle». «Excelente», dijo Sofía, su mirada vagando por el pasillo antes de volver. A Lucía: «Sabe, mi padrastro es un hombre muy importante. Estoy segura de que entiende la necesidad de discreción en esta situación». Lucía frunció ligeramente el ceño.
Naturalmente, señora. La privacidad de todos nuestros pacientes es una prioridad. Genial. Sofía sonrió de nuevo, esta vez sacando un sobre de su bolso de diseñador. Esto es para usted. Un pequeño agradecimiento por su dedicación. Lucía miró el sobre, sintiendo una mezcla de sorpresa e incomodidad. Esto no es necesario, señora. Solo estoy haciendo mi trabajo. Insisto, dijo Sofía, prácticamente forzando el sobre en las manos de Lucía. Considérelo un incentivo para seguir cuidando también de mi padrastro. Antes de que Lucía pudiera protestar de nuevo, Sofía ya se había alejado, sus tacones resonando por el pasillo. Sola, Lucía miró el sobre en sus manos, un peso incómodo instalándose en su estómago. Esa noche, al llegar a casa, Lucía no podía sacarse el incidente de la cabeza. Sentada en la mesa de la pequeña cocina, abrió el sobre revelando una cantidad considerable de dinero. Era más de lo que ganaba en un mes de trabajo. Lucía, la voz de su hermano, Javier, la sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Pareces preocupada. Lucía forzó una sonrisa, escondiendo rápidamente el sobre. Está todo bien, Javi, solo estoy cansada del turno. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Mientras Javier hablaba animadamente sobre su día, Lucía se encontró pensando en Francisco Méndez y su enigmática hijastra. Había algo en esa situación que no encajaba, un rompecabezas cuyas piezas aún no podía ver claramente. Esa noche, acostada en su cama, Lucía tomó una decisión. Mañana devolvería el dinero e investigaría más a fondo el caso de Francisco Méndez. Su intuición le decía que había mucho más en esa historia de lo que parecía, y estaba decidida a descubrir la verdad. Lo que Lucía no sabía era que esa decisión la pondría en el centro de una trama mucho más grande y peligrosa de lo que podía imaginar. Una trama que pondría a prueba no solo sus habilidades como enfermera, sino también su valentía, su integridad y su determinación de hacer lo correcto, sin importar el costo. El día amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo reflejara la inquietud que Lucía sentía al dirigirse al Hospital San Miguel. El sobre con el dinero pesaba en su bolso, recordándole constantemente la extraña interacción con Sofía, la hijastra de Francisco Méndez. Al llegar al hospital, Lucía fue inmediatamente a la UCI. Sus ojos recorrieron las camas hasta encontrar la figura imponente, aunque frágil, de Francisco Méndez. Se acercó con cautela, revisando los monitores y anotando los signos vitales. ¿Cómo está él? La voz grave del doctor Silva, jefe de la UCI, la sobresaltó. «Estable, doctor», respondió Lucía, recuperándose rápidamente. «Presión normalizada, saturación buena, pero aún no ha recuperado la consciencia». El doctor Silva frunció el ceño, examinando el historial. «Interesante. Los exámenes no muestran nada concluyente. Es como si su cuerpo estuviera luchando contra algo que no podemos identificar». Lucía dudó por un momento antes de hablar. «Doctor, noté algo extraño ayer. La hijastra del señor Méndez, Sofía, pareció indiferente a la situación e intentó darme dinero». El médico levantó las cejas. «¿Dinero? ¿Para qué?» Ella dijo que era un agradecimiento, pero Lucía mordió el labio, insegura. «Algo no parece estar bien». El doctor Silva suspiró pasando la mano por su cabello canoso. «Lucía, sé que te preocupas por los pacientes, pero tenemos que tener cuidado con las acusaciones. La familia Méndez es poderosa. No podemos meternos en asuntos personales». Lucía asintió, pero la sensación de que algo estaba mal solo aumentó. Decidió que necesitaba investigar más, aunque fuera discretamente. A lo largo del día, Lucía observó atentamente las visitas a Francisco, empresarios preocupados, abogados de expresión seria y, por supuesto, Sofía. La hijastra llegó a media tarde, trayendo consigo una aura de sofisticación y un perfume caro que parecía fuera de lugar en la atmósfera aséptica del hospital. «¿Cómo está?», preguntó Sofía, su tono más de obligación que de preocupación. «Sin cambios significativos», respondió Lucía, estudiando la reacción de la mujer. «¿Le gustaría quedarse un rato con él?». Sofía dudó por un instante. «Claro, solo un momento». Lucía se alejó, fingiendo organizar algunos medicamentos, pero manteniendo a Sofía en su campo de visión. Vio cuando la hijastra se inclinó sobre Francisco,
susurrando algo en su oído. Luego, para su sorpresa, Sofía sacó de su bolso un pequeño frasco y vertió algunas gotas en una taza de té que había traído. «Es un té especial», explicó Sofía al notar la mirada de Lucía. «De nuestra casa. Creo que podría ayudarlo a recuperarse más rápido». Lucía forzó una sonrisa. «Qué considerado de su parte, pero debemos tener cuidado con lo que administramos. A los pacientes, necesitaré verificarlo con el médico antes». Un destello de irritación cruzó el rostro de Sofía, pero fue rápidamente reemplazado por una sonrisa forzada. «Claro, entiendo. Solo quiero lo mejor para él». Después de que Sofía se fuera, Lucía tomó la taza de té vacilante. Su instinto le decía que algo andaba mal, pero no podía simplemente acusar a alguien sin pruebas. Decidió guardar el té para un análisis posterior si era necesario. Al final de su turno, Lucía se dirigió a la farmacia del hospital. Allí encontró a Pedro, un farmacéutico con quien había desarrollado una amistad a lo largo de los años. «Pedro, necesito un favor», dijo ella mirando alrededor para asegurarse de que estaban solos. «¿Puedes analizar esto para mí?» «¿Discretamente?» Pedro miró con curiosidad el frasco que Lucía le entregó, que contenía una muestra del té. «¿Qué es esto?» «No estoy segura», admitió Lucía, «pero creo que podría estar relacionado con el estado del señor Méndez. ¿Puedes identificar si hay algo inusual?» Pedro asintió comprendiendo la seriedad de la situación. «Haré lo posible, pero llevará unos días para un análisis completo». Lucía agradeció, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Estaba dando los primeros pasos en una investigación que podría tener consecuencias serias. Al salir del Vincent Hospital, Lucía fue sorprendida por una llamada de su hermano, Javier. «Lucía, no vas a creerlo», exclamó él, su voz rebosante de emoción. «Fui seleccionado para un programa de intercambio en los Estados Unidos». El corazón de Lucía se apretó. Por un lado, estaba inmensamente feliz por su hermano. Por otro, sabía que no tenían los recursos financieros para cubrir los costos de un viaje internacional. «Eso es increíble, Javi», dijo ella tratando de ocultar la preocupación en su voz. «Hablemos más sobre esto cuando llegue a casa, ¿vale?» Al colgar el teléfono, Lucía sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Las cuentas, el sueño de su hermano, el misterio en torno a Francisco Méndez. Todo parecía converger, poniendo a prueba sus límites y su integridad. Esa noche, en casa, Lucía abrazó a su hermano, compartiendo su alegría, pero también explicándole suavemente las dificultades financieras que enfrentaban. «No te preocupes, Lucía», dijo Javier, sus ojos brillando de determinación. «Conseguiré un trabajo de medio tiempo. Lo lograremos». Lucía sonrió, orgullosa de la madurez de su hermano. Mientras lo veía alejarse para estudiar, sus pensamientos volvieron al sobre con dinero que Sofía le había dado. Por un breve momento, la tentación de usar ese dinero para ayudar a su hermano pasó por su mente, pero rápidamente descartó la idea. Sabía que ese dinero representaba algo incorrecto, posiblemente incluso peligroso. Acostada en su cama esa noche, Lucía reflexionó sobre los eventos del día, el misterio en torno a Francisco Méndez, el comportamiento sospechoso de Sofía, el sueño de Javier. Todo se mezclaba en su mente formando un rompecabezas complejo. Sabía que se estaba involucrando en algo potencialmente peligroso, pero también sabía que no podía simplemente ignorar sus sospechas. Alguien podía estar en peligro, y ella tenía el deber moral de descubrir la verdad. Con esa resolución en mente, Lucía finalmente se durmió, sin saber que los próximos días traerían desafíos aún mayores. Su viaje para desentrañar la verdad apenas comenzaba, y necesitaría toda su valentía, inteligencia y compasión para navegar por los peligros que se avecinaban. El amanecer trajo consigo una nueva determinación para Lucía. Mientras se preparaba para otro día en el hospital, su mente bullía con preguntas y teorías sobre el caso de Francisco Méndez. Ella sabía que necesitaba actuar con cautela, pero también sentía la urgencia de descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar al Hospital San Miguel, Lucía fue abordada inmediatamente por la doctora Claudia,
una de las médicas más respetadas del equipo. «Lucía, necesito hablar contigo», dijo Claudia con un tono serio. «Es sobre el señor Méndez». El corazón de Lucía se aceleró. «¿Ha pasado algo?». La doctora Claudia la condujo a una sala vacía antes de responder. «Sus últimos análisis están extraños. Hay cambios que no coinciden con su cuadro clínico inicial. Es como si estuviera siendo... Bueno, no quiero usar la palabra envenenado, pero... ¿Envenenado?», repitió Lucía, su sospecha cobrando fuerza. «Doctora Claudia, noté algo raro ayer. Su hijastra, Sofía, trajo un té e intentó dárselo. Lo detuve, pero...». La médica frunció el ceño. «Esa es una acusación grave, Lucía. Tenemos que estar seguros antes de hacer algo». «Lo sé», asintió Lucía. «Por eso le pedí a Pedro, de la farmacia, que analizara una muestra del té». Discretamente, por supuesto. La doctora Claudia pareció reflexionar por un momento. «Buena iniciativa, pero necesitamos ser extremadamente cuidadosas. La familia Méndez es poderosa e influyente. Si estamos equivocadas, ¿y si estamos en lo cierto?», replicó Lucía, su voz cargada de preocupación. «No podemos simplemente ignorarlo». «Tienes razón», concordó Claudia tras un suspiro. «Voy a solicitar algunos análisis adicionales, cosas que normalmente no haríamos. Mientras tanto, mantén los ojos abiertos. Cualquier cosa sospechosa, avísame de inmediato». Lucía asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Al salir de la sala casi chocó con Sergio, el médico residente. Cuidado!», exclamó él, sujetándola por los hombros para evitar que cayera. «¿Estás bien, Lucía? Pareces preocupada». Por un momento, Lucía consideró compartir sus sospechas con Sergio. Siempre habían tenido una buena relación de trabajo y él era conocido por su aguda inteligencia. Sin embargo, algo la hizo dudar. «Estoy bien, solo un poco cansada», respondió, forzando una sonrisa. «Muchos pacientes que atender, ya sabes cómo es». Sergio la estudió por un instante, como si intentara descifrar algo en su expresión. «Si tú lo dices, pero sabes que puedes contar conmigo si lo necesitas, ¿verdad?». «Claro, gracias, Sergio», respondió Lucía, alejándose hacia la UCI. A lo largo del día, Lucía dividió su atención entre sus tareas habituales y la observación, atenta de todo lo que ocurría alrededor de Francisco Méndez. Notó que Sofía apareció nuevamente, esta vez acompañada por un hombre de traje que fue presentado como el abogado de la familia. Discretamente, Lucía se acercó para escuchar la conversación. «Necesitamos actuar rápido, Sofía», decía el abogado en voz baja. «Si no firma los papeles pronto, todo el plan se irá al traste». «Lo sé», siseó Sofía, claramente irritada. «Pero ¿cómo esperas que lo haga firmar si apenas puede abrir los ojos?». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué papeles serían esos? ¿Y por qué tanta prisa? Su turno estaba a punto de terminar cuando Pedro, el farmacéutico, la llamó discretamente. «Lucía, necesitas ver esto», le dijo llevándola a un rincón apartado. «Esa muestra que me diste, encontré rastros de una sustancia muy inusual. Es un compuesto que, en pequeñas dosis, causa síntomas similares a los que está presentando el señor Méndez». El corazón de Lucía se aceleró. «¿Estás seguro?». Pedro asintió con gravedad. «Absolutamente. Pero Lucía, esta sustancia es extremadamente rara y cara. No es algo que cualquiera podría tener acceso». Las implicaciones de esta revelación eran aterradoras. Si Sofía realmente estaba envenenando a su padrastro, tenía recursos y conexiones poderosas a su disposición. Esa noche, al llegar a casa, Lucía encontró a Javier ansioso, sosteniendo una carta. «Lucy, llegó la respuesta de la beca», exclamó, sus ojos brillando de expectativa. Con las manos temblorosas, Lucía abrió el sobre. Su corazón se hundió al leer el contenido. Javier había sido aceptado, pero la beca cubría solo una parte de los costos. Todavía necesitarían una cantidad considerable para hacer realidad el sueño. «¿Y entonces?», preguntó Javier, su voz llena de esperanza. Lucía forzó una sonrisa, sin querer decepcionar a su hermano.
Es una gran noticia, Javi. Vamos a encontrar una solución, ¿vale? Te lo prometo. Mientras abrazaba a su hermano, Lucía sintió que el peso de sus preocupaciones aumentaba. Por un lado, la situación misteriosa y potencialmente peligrosa en el hospital. Por el otro, el futuro de su hermano y sus propias aspiraciones. Acostada en su cama esa noche, Lucía no podía dormir. Su mente estaba llena de pensamientos conflictivos. Sabía que se estaba involucrando en algo mucho más grande de lo que había imaginado inicialmente. Las evidencias apuntaban a un esquema elaborado, posiblemente relacionado con una fortuna. Por un breve momento, el pensamiento del dinero que Sofía le había ofrecido cruzó su mente. Sería tan fácil aceptarlo, usarlo para ayudar a Javier, pero Lucía rápidamente apartó la idea. Sabía que no podía comprometer su integridad, no importaba cuán tentador fuera. Con la determinación renovada, Lucía decidió que a la mañana siguiente confrontaría a la doctora Claudia con la nueva información. Necesitaban actuar y rápido. Lo que Lucía no sabía era que sus acciones ya habían llamado la atención de personas poderosas. Mientras ella finalmente se dormía, figuras oscuras se movían entre bastidores, tramando maneras de silenciar cualquier amenaza a sus planes. El día apenas había amanecido cuando Lucía llegó al Hospital San Miguel, decidida a compartir sus hallazgos con la doctora Claudia. El pasillo de la UCI estaba extrañamente silencioso, como si el propio hospital estuviera conteniendo la respiración, anticipando los eventos que estaban por venir. Lucía encontró a la doctora Claudia en su oficina, inclinada sobre una pila de expedientes. La médica levantó la vista, notando inmediatamente la expresión seria en el rostro de la enfermera. «Lucía, ¿qué ocurre?», preguntó Claudia, haciendo un gesto para que entrara y cerrara la puerta. «Doctora, tenemos un problema grave», comenzó Lucía, su voz baja pero firme. El farmacéutico analizó la muestra del té. Encontró rastros de una sustancia tóxica, rara y cara. Claudia palideció. «¿Estás segura de eso?». «Absolutamente. Y hay más», continuó Lucía, relatando la conversación que había escuchado entre Sofía y el abogado. Mientras Lucía hablaba, la expresión de Claudia cambiaba de shock a una determinación sombría. «Esto es muy grave, Lucía. Si lo que estás diciendo es cierto, estamos ante un intento de asesinato. ¿Sabes qué debemos hacer?», preguntó Lucía, sintiendo el peso de la situación. «Primero necesitamos proteger al señor Méndez», respondió Claudia levantándose. «Voy a ordenar un cambio en el protocolo de visitas y alimentación. Nada entra en esa habitación sin ser verificado 2 veces. Mientras tanto, necesitamos reunir más pruebas antes de involucrar a las autoridades». Lucía asintió, sintiendo una mezcla de alivio por ser tomada en serio y aprensión por lo que estaba por venir. ¿Qué hay de Sofía? «Por ahora actuaremos con normalidad», instruyó Claudia. «No queremos alertarla de que sospechamos algo, pero mantente alerta, Lucía. Cualquier movimiento sospechoso, avísame de inmediato». Al salir de la oficina, Lucía se sintió más ligera, como si hubiera compartido parte del peso que llevaba. Sin embargo, ese alivio fue breve. Al doblar el pasillo se encontró con Sergio, el médico residente, conversando animadamente con nada menos que Sofía. «Ah, Lucía», la llamó Sergio sonriendo. «Ven aquí, quiero presentarte formalmente a la señora Sofía Méndez». Lucía forzó una sonrisa, acercándose a la pareja. Sofía la estudió con una mirada penetrante, como si intentara leer sus pensamientos. «Ya nos conocemos, ¿no es así, enfermera?», dijo Sofía, con una voz melosa. «Lucía ha sido tan dedicada en el cuidado de mi padrastro». «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió Lucía intentando mantener su voz neutra. «Y lo haces muy bien», añadió Sergio con un tono elogioso. «Lucía es una de las mejores enfermeras que tenemos». Sofía sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. «Me imagino que sí. Por cierto, Lucía, he estado pensando, me gustaría hacer una donación importante al hospital como agradecimiento por los cuidados a mi padrastro. Quizás tú podrías ayudarme a dirigir esos fondos de la mejor manera». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Era una trampa? ¿Un intento de soborno?
¿O simplemente un gesto genuino de gratitud? Eso es muy generoso de su parte, señora Méndez, respondió Lucía con cuidado. Pero los asuntos relacionados con donaciones suelen ser manejados por la administración del hospital. Oh, pero insisto en que tú participes, presionó Sofía ampliando su sonrisa. Después de todo, ¿quién mejor para conocer las necesidades reales del hospital que alguien que trabaja en primera línea? Antes de que Lucía pudiera responder, el sonido estridente de una alarma cortó el aire. Era la alerta de la UCI. «¡El señor Méndez!», exclamó Sergio corriendo hacia la habitación. Lucía lo siguió de inmediato, con el corazón acelerado. Al llegar a la habitación, encontraron a Francisco Méndez en plena convulsión, su cuerpo sacudiéndose violentamente en la cama. «Está en estado epiléptico», gritó Sergio, iniciando los procedimientos de emergencia. «Lucía, 10 miligramos de diazepam, ahora». Mientras trabajaban frenéticamente para estabilizar a Francisco, Lucía no pudo evitar notar la reacción de Sofía. La mujer permanecía en la puerta, su rostro una máscara de preocupación, pero sus ojos parecían calculadores, casi satisfechos. Minutos que parecieron horas pasaron hasta que finalmente lograron controlar la convulsión. Francisco Méndez estaba estable nuevamente, pero claramente más debilitado que antes. ¿Qué pasó? La voz de la doctora Claudia sonó detrás de ellos. Había llegado en medio del caos. «Convulsión severa», explicó Sergio todavía sin aliento. «Logramos controlarla, pero está empeorando», completó Claudia, su mirada encontrándose con la de Lucía. Una comunicación silenciosa pasó entre ellas. Esto no era una coincidencia. «Voy a solicitar una batería completa de exámenes», anunció Claudia. «Sergio, necesito que supervises personalmente. Lucía, mantente atenta al paciente. Cualquier cambio, por mínimo que sea, avísame de inmediato». Mientras todos se movían para cumplir con sus tareas, Lucía no pudo evitar sentir que estaban en una carrera contra el tiempo. Alguien estaba decidido a perjudicar a Francisco Méndez y necesitaban descubrir quién y por qué antes de que fuera demasiado tarde. El día se arrastró, tenso y cargado de aprensión. Lucía dividió su tiempo entre cuidar a Francisco y observar discretamente a Sofía, quien parecía reacia a abandonar el hospital. Por la noche, exhausta pero incapaz de relajarse, Lucía finalmente llegó a casa. Encontró a Javier estudiando en la sala rodeado de libros y papeles. «Oye, hermanita», sonrió notando su cansancio. «¿Día difícil?». Lucía asintió, dejándose caer en el sofá. «No tienes idea». Javier la estudió, por un momento antes de hablar. «Sabes, Lucía, estaba pensando sobre el intercambio. Quizás no sea el momento adecuado. Hay tantas cosas pasando y...». «No, Javier». Lucía lo interrumpió, sentándose erguida. «Ni lo pienses. Vamos a encontrar una solución. Te lo prometo. Tu futuro es demasiado importante para rendirse». Mientras abrazaba a su hermano, Lucía sintió una determinación renovada. No sabía cómo, pero encontraría una manera de ayudar a Javier a cumplir su sueño y al mismo tiempo desentrañar el misterio que rodeaba a Francisco Méndez. Lo que Lucía no sabía era que sus acciones no habían pasado desapercibidas. En una oficina lujosa en el centro de la ciudad, Sofía discutía en voz baja con una figura sombría. «Ella se está convirtiendo en un problema», susurró Sofía. «Necesitamos ocuparnos de esto». «No te preocupes», respondió la voz grave. «Tengo un plan. Pronto esa enfermera entrometida no será más un obstáculo». El amanecer trajo consigo una atmósfera cargada de tensión en el Hospital San Miguel. Lucía llegó más temprano de 1900 lo habitual, decidida a desentrañar el misterio que envolvía a Francisco Méndez antes de que fuera demasiado tarde. Al entrar en la UCI, fue abordada inmediatamente por la doctora Claudia, cuya expresión grave indicaba que algo serio había sucedido. «Lucía, necesitamos hablar», dijo Claudia guiándola a una sala vacía. «Los resultados de los últimos exámenes del señor Méndez han llegado. Es peor de lo que imaginábamos». El corazón de Lucía se aceleró. «¿Qué encontraron?». Claudia suspiró profundamente antes de responder. «Encontramos rastros de una toxina rara en su sangre,
Es algo que normalmente no buscaríamos, pero después de lo que me contaste, Lucía, esto confirma nuestras sospechas. Alguien está envenenando a Francisco Méndez deliberadamente. La revelación, aunque esperada, golpeó a Lucía como un puñetazo en el estómago. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que llamar a la policía, ¿no? No es tan simple, respondió Claudia, pasando la mano por su cabello en un gesto de frustración. La familia Méndez es extremadamente influyente. Si hacemos una acusación de esta magnitud sin pruebas concretas, podríamos enfrentar serias consecuencias. Pero tenemos los exámenes, protestó Lucía, que pueden ser fácilmente impugnados por abogados caros, replicó Claudia. Necesitamos algo más sólido, algo que vincule directamente al responsable con el envenenamiento. En ese momento, fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. Era Sergio, el residente, que parecía agitado. Disculpen la interrupción, pero pensé que debían saber, dijo entrando en la sala. Sofía Méndez está aquí con un grupo de abogados. Están hablando de trasladar al señor Méndez a una clínica privada. Lucía e Isabel intercambiaron miradas alarmadas. Si Francisco era trasladado, perderían cualquier oportunidad de protegerlo y descubrir la verdad. No podemos permitir eso, dijo Lucía, su voz cargada de urgencia. Él no está en condiciones de ser trasladado. Isabel asintió. Estoy de acuerdo. Voy a hablar con ellos y tratar de ganar más tiempo. Lucía, necesito que vigiles a Francisco. No dejes que nadie se acerque a él sin supervisión. Mientras, Isabel salía para lidiar con Sofía y los abogados. Lucía regresó a la UCI, su corazón pesado por la responsabilidad. Al acercarse a la cama de Francisco, notó algo inusual. El empresario, que hasta entonces apenas podía abrir los ojos, parecía estar intentando decir algo. Lucía se inclinó, tratando de entender las palabras susurradas. «¿Qué cofre?», murmuró. Francisco, su voz casi inaudible. «Oficina, casa...» Antes de que Lucía pudiera preguntar más, los ojos de Francisco se cerraron nuevamente, exhaustos por el esfuerzo. Ella se quedó allí, perpleja, tratando de descifrar el significado de aquellas palabras entrecortadas. Un cofre en su oficina en casa. ¿Qué podría haber allí que fuera tan importante? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Sofía, acompañada por un hombre de traje que Lucía reconoció como el abogado que había visto anteriormente. «Ah, enfermera», dijo Sofía con un tono falsamente dulce. «Espero que esté cuidando bien de mi padrastro. Después de todo, estos podrían ser sus últimos momentos aquí en el San Miguel». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda al notar el brillo frío en los ojos de Sofía. «Señora Méndez, con todo respeto, no creo que sea seguro trasladar a su padrastro en este momento. Su estado es muy delicado». El abogado dio un paso al frente. «No se preocupe, enfermera. Tenemos un equipo médico de élite listo para hacerse cargo del señor Méndez. Por cierto, he oído que usted se ha dedicado mucho a este caso. Quizás demasiado». La amenaza velada en la voz del abogado no pasó desapercibida. Lucía sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo la compostura. «Solo hago mi trabajo, señor. La salud y seguridad de los pacientes son mi prioridad». Sofía sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. «Claro, claro. Bueno, pronto eso ya no será su preocupación. Ah, antes de que me olvide». Sacó un sobre de su bolso. «Un pequeño agradecimiento por sus servicios. Considérelo un incentivo para no preocuparse tanto por asuntos que no le conciernen». Lucía miró el sobre, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. Sabía que estaba siendo puesta a prueba, provocada a hacer algo impulsivo. «Señora Méndez, agradezco, pero no puedo aceptar. Como dije, solo hago mi trabajo». La sonrisa de Sofía vaciló por un instante, reemplazada por una expresión de irritación. Sin embargo, antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de la doctora Claudia. «Señora Méndez, señores», dijo Claudia con voz firme. «Lamento no poder autorizar el traslado del señor Méndez en este momento. Su estado es crítico y cualquier movimiento podría ser fatal». Lo que siguió fue una acalorada discusión, con Sofía y el abogado amenazando con demandar al hospital, mientras Claudia
se mantenía firme en su decisión médica. Lucía observaba, dividida entre el alivio de que Francisco permanecería bajo sus cuidados y el miedo a las posibles repercusiones. Cuando finalmente Sofía y su comitiva se fueron, momentáneamente derrotados, Lucía llevó a Claudia a un lado. «Doctora, algo ha pasado. El señor Méndez habló conmigo. Mencionó una caja fuerte en su oficina en casa». Los ojos de Claudia se abrieron de par en par. «Esto podría ser crucial, Lucía, pero ¿cómo podemos acceder a esa caja fuerte sin levantar sospechas?» En ese momento, una idea arriesgada comenzó a formarse en la mente de Lucía. Era peligrosa, posiblemente ilegal, pero podría ser su única oportunidad de desentrañar todo el complot. «Doctora», dijo con voz baja y determinada, «creo que sé lo que debemos hacer, pero va a requerir que rompamos algunas reglas». Mientras Lucía explicaba su plan, ninguna de las dos notó la figura que las observaba desde 1900 lejos. Sergio, el residente, había escuchado parte de la conversación y ahora se alejaba en silencio, su rostro una máscara de preocupación. ¿O sería culpa? A medida que la noche caía sobre Madrid, los jugadores en este peligroso juego de ajedrez se preparaban para hacer sus próximos movimientos. Lucía sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero con la vida de Francisco Méndez en juego y la verdad al alcance de sus manos, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. La noche caía sobre Madrid cuando Lucía finalmente salió del hospital, su corazón pesado por la decisión que había tomado. El plan que ella y la doctora Claudia habían ideado era arriesgado, rozando lo ilegal, pero parecía ser la única manera de obtener las pruebas necesarias para desenmascarar el esquema detrás del envenenamiento de Francisco Méndez. Mientras Guiu conducía a casa, Lucía no podía dejar de pensar en las posibles consecuencias de sus acciones. Podía perder su trabajo, su licencia de enfermería, incluso enfrentar cargos criminales. Pero la imagen de Francisco Méndez, frágil y luchando por su vida, la mantenía determinada. Al llegar a casa encontró a Javier inclinado sobre libros y papeles en la mesa de la cocina. «Hola, Lucía», sonrió levantando la mirada. «¿Todo bien? Pareces preocupada». Lucía forzó una sonrisa sin querer preocupar a su hermano. «Solo estoy cansada, Javi. Un día difícil en el hospital». Javier la estudió por un momento antes de hablar. «Sabes, no tienes que cargar con el mundo en tus hombros sola. Si algo te está molestando, puedes contarme». Por un breve instante, Lucía consideró compartir todo con su hermano, pero rápidamente descartó la idea. Cuanto menos supiera Javier, más seguro estaría. «Gracias, hermanito», dijo ella, abrazándolo. «Solo necesito una buena noche de sueño. ¿Y tú? ¿Cómo van los estudios para el intercambio?» El rostro de Javier se iluminó. «Me estoy esforzando al máximo. ¿Sabes, Lucía? Estaba pensando, tal vez pueda conseguir un trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos». El corazón de Lucía se apretó. «No te preocupes por eso ahora, Javiercito. Enfócate en tus estudios. Lo resolveremos, te lo prometo». Después de asegurarse de que Javier estaba bien y concentrado en sus estudios, Lucía se retiró a su habitación. Allí, lejos de la mirada preocupada de su hermano, finalmente permitió que la tensión de los últimos días la dominara. Lágrimas silenciosas cayeron por su rostro mientras contemplaba lo que estaba a punto de hacer. Su teléfono vibró devolviéndola a la realidad. Era un mensaje de la doctora Claudia. «Todo listo para mañana por la noche. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?» Lucía respiró hondo antes de responder. «Sí, no tenemos otra opción». El plan era audaz. Aprovechando una visita médica domiciliaria de rutina a la mansión de los Méndez, Lucía intentaría acceder al despacho de Francisco y a la caja fuerte que él había mencionado. La doctora Claudia proporcionaría la distracción necesaria, manteniendo a Sofía ocupada mientras Lucía investigaba. A la mañana siguiente, Lucía llegó al hospital más temprano de lo habitual. Necesitaba asegurarse de que todo estuviera en orden antes de poner el plan en marcha. «Buenos días, Lucía». La voz de Sergio la sorprendió. El residente parecía nervioso, casi culpable. «¿Puedo hablar contigo un momento?».
Intrigada, Lucía lo siguió hasta una sala vacía. Sergio cerró la puerta antes de volverse hacia ella, su rostro una máscara de preocupación. «Lucía, yo escuché tu conversación con la doctora Claudia ayer», confesó. «Sé que están planeando algo peligroso». El corazón de Lucía se aceleró. ¿Sería Sergio un aliado o una amenaza? «Sergio, yo...» «No, déjame terminar», la interrumpió. «Sé que algo extraño está pasando con el señor Méndez y creo que puedo ayudar». Lucía lo estudió, intentando descifrar sus intenciones. «¿Cómo?». Sergio dudó antes de continuar. «Tengo conexiones, personas que pueden proporcionar información sobre la familia Méndez, cosas que no están en los registros oficiales». La revelación tomó a Lucía por sorpresa. «¿Por qué? ¿Me estás contando esto ahora?». «Porque yo también quiero descubrir la verdad», respondió Sergio, su voz cargada de emoción. «Y porque me importas, Lucía. No quiero que te arriesgues sola». El silencio que siguió estuvo cargado de tensión y posibilidades no dichas. Lucía sabía que debía ser cautelosa, pero algo en la sinceridad de Sergio la conmovió. «Está bien», dijo finalmente. «¿Qué sabes?». En las horas que siguieron, Lucía y Sergio intercambiaron información, refinando el plan para la noche. Con las conexiones de Sergio, ahora tenían una mejor idea del plano de la mansión Méndez y la posible ubicación de la caja fuerte. A medida que avanzaba el día, la tensión en el hospital era palpable. Sofía hizo otra aparición, esta vez acompañada por un médico particular que insistía en la transferencia de Francisco. La doctora Claudia, una vez más, logró retrasar la decisión, pero estaba claro que el tiempo se estaba agotando. Cuando finalmente llegó la noche, Lucía se encontró en el coche de la doctora Claudia, camino a la mansión Méndez. Su corazón latía frenéticamente mientras repasaba mentalmente cada paso del plan. «Recuerda», dijo la doctora Claudia, rompiendo el tenso silencio. «Si algo sale mal, aborta la misión de inmediato. Tu seguridad es la prioridad». Lucía asintió, agradecida por la preocupación de la médica. Mientras el coche se acercaba a los imponentes portones de la mansión, no pudo evitar pensar en Javier, en su sueño de intercambio, en todo lo que estaba en juego. Lo que Lucía no sabía era que, en ese mismo momento, otras fuerzas estaban en movimiento. En una lujosa oficina en el centro de la ciudad, Sofía discutía acaloradamente por teléfono. «No me importa cómo, resuélvelo», siseó. «Si esa enfermera entrometida descubre algo, todo el plan se irá al traste. Y sabes lo que pasa si fallamos, ¿verdad?». Al otro lado de la línea, una voz grave respondió: «No se preocupe, señorita Méndez. Tomaremos las medidas necesarias. Para el final de esta noche, su problema estará resuelto, permanentemente». La mansión Méndez se alzaba imponente frente a Lucía, sus ventanas iluminadas contrastando con la oscuridad de la noche madrileña, mientras ella y la doctora Claudia se acercaban a la entrada principal. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. No había vuelta atrás ahora. «Recuerda», susurró la doctora Claudia, «mantén la calma y actúa con naturalidad. Estás aquí solo para una visita de rutina». Lucía asintió, ajustando el bolso donde había escondido un pequeño dispositivo de grabación, cortesía de las conexiones de Sergio. La puerta se abrió revelando a una ama de llaves de expresión seria. «Buenas noches», dijo la doctora Claudia, con voz profesional y controlada. «Estamos aquí para la visita domiciliaria programada». La ama de llaves las condujo al interior, a través de pasillos decorados con obras de arte costosas y muebles antiguos. Lucía no pudo evitar notar las cámaras de seguridad estratégicamente colocadas en varios puntos. Sofía las esperaba en la sala de estar, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Ah, doctora Claudia, qué bien que ha llegado. Estoy tan preocupada por mi padrastro». «Entiendo su preocupación, señora Méndez», respondió Claudia, posicionándose sutilmente entre Sofía y Lucía. «Nos gustaría hacer una evaluación completa del entorno doméstico del señor Méndez. La enfermera Lucía revisará la habitación y las áreas adyacentes, mientras discutimos los próximos pasos del tratamiento». Sofía dudó por un momento. Sus ojos se estrecharon levemente al observar a Lucía.
Claro, claro, Flavia, llamó a la ama de llaves. Por favor, muestra a la enfermera el camino hacia la habitación de mi padrastro. Mientras seguía a Flavia por los pasillos de la mansión, Lucía intentaba memorizar cada detalle, cada curva. Según la información de Sergio, el despacho de Francisco debería estar cerca de la habitación principal. Aquí está la habitación del señor Méndez, dijo Flavia, abriendo una puerta ornamentada. ¿Necesita algo más? No, gracias, respondió Lucía, forzando una sonrisa. Haré la evaluación y volveré enseguida. Tan pronto como Flavia se alejó, Lucía comenzó su búsqueda. La habitación era espaciosa y lujosa, pero no había rastro del despacho o de la caja fuerte mencionada por Francisco. Sabía que su tiempo era limitado. Con cautela, salió de la habitación y comenzó a explorar el pasillo. Su respiración se detuvo cuando notó una puerta semioculta por un tapiz elaborado. Con el corazón acelerado, giró el pomo. El despacho de Francisco Méndez era exactamente como lo había imaginado. Imponente, con estanterías de libros de suelo a techo y un escritorio de caoba macizo en el centro. Pero, ¿dónde estaría la caja fuerte? Lucía registró el ambiente, consciente de que cada segundo la ponía en mayor riesgo. Fue entonces cuando notó algo extraño en uno de los paneles de madera de la pared. Al presionar ligeramente, el panel se movió revelando una caja fuerte digital. «Bingo», murmuró Lucía, su corazón acelerado. Pero, ¿cómo abrirla? No tenía la combinación. Frustrada, Lucía miró alrededor, buscando alguna pista. Sus ojos se posaron en una foto sobre el escritorio. Francisco abrazando a una mujer sonriente, probablemente su difunta esposa. En el marco, una fecha, 15/7/1985. Con las manos temblorosas, Lucía ingresó la secuencia en la caja fuerte. Ley 97985. Para su sorpresa y alivio, la caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro había una serie de documentos, contratos y una memoria USB. Rápidamente, Lucía comenzó a fotografiar todo con su teléfono, sabiendo que no tendría tiempo de analizarlo allí mismo. Estaba tan absorta en su tarea que no escuchó los pasos acercándose. Solo se dio cuenta de que no estaba sola cuando una voz helada cortó el silencio. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?» Lucía se giró, helándose al ver a Sofía parada en la puerta, con una sonrisa cruel en los labios. «Parece que tenemos una enfermera muy curiosa», continuó Sofía avanzando lentamente. «Sabes, siempre supe que eras un problema, pero esto es mucho peor de lo que imaginaba». Lucía retrocedió, su mente buscando una salida. «Señora Méndez, ¿puedo explicar?» «Oh, no te preocupes», la interrumpió Sofía, con un tono falsamente dulce. «Tendrás mucho tiempo para explicar, a la policía tal vez». En ese momento, el sonido de cristales rompiéndose y gritos provenientes del piso de abajo las tomó por sorpresa. Aprovechando la distracción momentánea de Sofía, Lucía actuó por instinto. Agarró la memoria USB de la caja fuerte y corrió hacia la puerta. Sofía intentó detenerla, pero Lucía fue más rápida. Esquivó el intento y salió corriendo por el pasillo. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. «¡Deténganla!». El grito de Sofía resonó por la mansión. Lucía bajó las escaleras de 2 en 2 escalones, casi tropezando en su prisa. Al llegar al vestíbulo se encontró con una escena caótica. Hombres enmascarados habían invadido la mansión y un enfrentamiento estaba en curso. La doctora Claudia estaba acorralada en un rincón. Parecía asustada pero ilesa. En medio del caos, Lucía vio su oportunidad. Corrió hacia Claudia, agarró su brazo y la arrastró hacia la salida. «¡Vamos, tenemos que salir de aquí!», gritó Lucía. Las dos mujeres corrieron hacia afuera de la mansión, el sonido de disparos y gritos resonando detrás de ellas. Entraron en el coche de Claudia, que arrancó con los neumáticos chirriando. Mientras se alejaban a toda velocidad, Lucía miró hacia atrás, viendo cómo la mansión Méndez se hacía más pequeña en la distancia. Su cuerpo temblaba de adrenalina y miedo. «¿Qué pasó ahí dentro?», preguntó Claudia con voz temblorosa. Lucía, todavía sin aliento,
Apretó la memoria USB con fuerza. Creo que nos hemos metido en algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Lo que Lucía no sabía era que los eventos de esa noche habían desencadenado una reacción en cadena que iría mucho más allá del caso de Francisco Méndez. Fuerzas poderosas habían sido perturbadas y ahora ella estaba en el centro de una tormenta que amenazaba con tragarse no solo a ella, sino a todos a su alrededor. El coche de la doctora Claudia serpenteaba por las calles de Madrid, las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas como estrellas fugaces. Lucía, todavía sin aliento, miraba constantemente por el retrovisor temiendo que la siguieran. ¿A dónde vamos?, preguntó Claudia con voz tensa. Lucía dudó. No podían ir al hospital. Sería el primer lugar donde las buscarían. Su casa también estaba descartada. No podía arriesgarse a involucrar a Javier en eso. «Conozco un lugar», dijo finalmente. «Gira a la derecha en la próxima». 15 minutos después, estacionaron frente a un edificio antiguo en un barrio residencial. Tranquilo, Lucía guió a Claudia hasta el tercer piso, deteniéndose frente a una puerta desgastada. «¿Qué es este lugar?», preguntó Claudia, mirando alrededor nerviosamente. «El apartamento de un amigo», respondió Lucía, golpeando la puerta en un patrón específico. «Está fuera de la ciudad, pero me dio una llave para emergencias». La puerta se abrió, revelando un rostro familiar. Sergio. «Lucía, doctora Claudia, ¿qué está pasando?», preguntó él, sorprendido y preocupado. «Es una larga historia», dijo Lucía, empujándolos hacia adentro y cerrando la puerta con llave. «Pero primero, necesitamos revisar esto». Sacó la memoria, USB del bolsillo, mirándola como si fuera una bomba a punto de explodir. Sergio rápidamente configuró su portátil y los tres se reunieron alrededor de la pantalla mientras Lucía insertaba la memoria USB. Apareció una serie de carpetas, cada una etiquetada con fechas y nombres crípticos. «Dios mío», susurró Claudia al abrir los archivos. «Esto es evidencia de lavado de dinero a gran escala», completó Sergio, con los ojos muy abiertos. «Y no solo eso, hay registros de sobornos, contratos fraudulentos, incluso planes de asesinatos». Lucía sintió que su estómago se revolvía. Francisco Méndez no era solo un empresario, estaba en el centro de una red criminal gigantesca. «Y Sofía estaba intentando tomar el control», añadió Claudia. «Por eso el envenenamiento. Quería a Francisco fuera del camino para tomar las riendas de la operación». Un silencio pesado cayó sobre el trío mientras la magnitud de la situación se hacía clara. Habían tropezado con algo mucho más grande y peligroso de lo que podían imaginar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sergio, rompiendo el silencio. Lucía respiró hondo, intentando organizar sus pensamientos. «Necesitamos proteger esta información y necesitamos ayuda, alguien de confianza en la policía o en el Ministerio Público». «Yo puedo ayudar con eso», dijo Sergio, sorprendiendo a las dos mujeres. «¿Recuerdas que dije que tenía conexiones? Bueno, mi tío es comisario de la Policía Nacional. Ha estado investigando casos de corrupción durante años. Si hay alguien que puede ayudarnos, es él». Lucía asintió, sintiendo una chispa de esperanza. «Genial. Ponte en contacto con él, pero sé discreto. No sabemos quién más podría estar involucrado en esto». Mientras Sergio hacía la llamada, Lucía se alejó a un rincón del apartamento, permitiéndose finalmente un momento para procesar todo lo que había sucedido. Su celular vibró, mostrando varios mensajes y llamadas perdidas de Javier. Con un nudo en el corazón, se dio cuenta de que necesitaba proteger a su hermano a toda costa. Rápidamente, escribió un mensaje. «Javi, surgió una emergencia en el hospital. Voy a pasar la noche aquí. No te preocupes, está todo bien. Te quiero». La mentira dejó un sabor amargo en su boca, pero era necesaria. Cuanto menos supiera Javier, más seguro estaría. «Lucía», la voz de Claudia la trajo de vuelta a la realidad. «Tenemos otro problema. El hospital está llamando. Sofía ha presentado una solicitud para transferir a Francisco inmediatamente a una clínica privada». «No podemos permitir que eso suceda», dijo Lucía alarmada.
Si él sale de nuestra supervisión... Lo sé, interrumpió Claudia, pero legalmente no podemos impedirlo, a menos que demostremos que Sofía es una amenaza para él, completó Lucía, una idea formándose en su mente. Doctora Claudia, esos exámenes que mostraron rastros de veneno, ¿todavía tenemos acceso a ellos? Claudia asintió. Están en mi computadora en el hospital. ¿Por qué? Si podemos presentar esos resultados a un juez, junto con algunas de las evidencias que encontramos, podríamos conseguir una orden de protección para Francisco, concluyó Claudia, sus ojos brillando con comprensión. En ese momento, Sergio volvió, pareciendo agitado. Mi tío está en camino. Dijo que no salgamos de aquí y que no confiemos en nadie. Las próximas horas fueron un torbellino de actividad. Mientras esperaban al tío de Sergio, organizaron las evidencias, prepararon declaraciones y trazaron un plan de acción. Ya era casi amanecer cuando un golpe firme sonó en la puerta. Sergio abrió revelando a un hombre de mediana edad con un semblante serio. «Comisario Miguel Torres», se presentó entrando rápidamente y cerrando la puerta detrás de sí. «Sergio me contó lo básico, pero necesito escuchar todo desde el principio». Lucía respiró hondo y comenzó a contar toda la historia desde Mindonetsin, sus primeras sospechas hasta los eventos dramáticos de la noche anterior. Mientras hablaba, podía ver la expresión del comisario volverse cada vez más grave. ¿Tienen idea del avispero en el que han metido las manos?, preguntó cuando Lucía terminó. La familia Méndez tiene conexiones en todos los niveles del gobierno. Esto va mucho más allá de un simple caso de envenenamiento. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Lucía, sintiendo el peso de la situación. Miguel se levantó, caminando por la sala pensativamente. Primero necesitamos garantizar su seguridad. Luego montaremos una operación para exponer toda esta red criminal. Pero les advierto, esto no será fácil y estarán en peligro constante. Lucía intercambió miradas. Con Claudia y Sergio, habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «Estamos listos», dijo ella con voz firme. «¿Qué necesitamos hacer?» Mientras el sol nacía sobre Madrid, iluminando el apartamento con una luz dorada, Lucía sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que los próximos días serían los más desafiantes de su vida, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones y acciones frenéticas para Lucía y sus aliados. El comisario Miguel Torres había montado una operación sigilosa, trabajando incansablemente para construir un caso sólido contra la red criminal liderada por la familia Méndez. Lucía, Claudia y Sergio fueron alojados temporalmente en una casa segura en las afueras de Madrid. La separación de sus vidas normales era difícil, especialmente para Lucía, que sufría por no poder ver o hablar adecuadamente con Javier. Los mensajes cortos y vagos que le enviaba a su hermano parecían cada vez más insuficientes. En una tarde particularmente tensa, mientras revisaban las evidencias por enésima vez, Lucía recibió una llamada que le heló el corazón. «Lucía, ¿qué está pasando?» La voz de Javier sonaba preocupada y un poco dolida. «Hace días que apenas hablas conmigo. El personal del hospital dice que estás de licencia. Algo está mal, ¿verdad?» Lucía cerró los ojos, sintiendo el peso de la mentira. «Javi, yo no puedo explicar todo ahora, pero necesito que confíes en mí, ¿vale? Estoy bien, solo estoy lidiando con una situación complicada en el trabajo. Pero Lucía, Por favor, Javier», lo interrumpió ella, con la voz ligeramente quebrada. «Prometo que te lo explicaré todo tan pronto como pueda. Solo mantente a salvo, ¿vale? No hables de mí con nadie, y si algo raro pasa, llama a este número». Le pasó el contacto de emergencia que el inspector Miguel le había proporcionado. Después de colgar, Lucía se permitió un momento de debilidad, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Sergio, que estaba cerca, le puso una mano reconfortante en el hombro. «Todo va a salir bien», dijo suavemente. «Estamos haciendo lo correcto». Lucía asintió, secándose las lágrimas. «Lo sé, pero a veces el precio parece demasiado alto». Mientras tanto, en el Hospital San Miguel,
La situación de Francisco Méndez seguía siendo delicada. Gracias a las pruebas presentadas por la doctora Claudia, un juez había emitido una orden temporal que impedía el traslado del empresario. Sofía, furiosa, intensificó sus esfuerzos para sacar a su padrastro del cuidado del hospital. En la casa segura, el inspector Miguel llegó con noticias preocupantes. «Tenemos un problema», anunció con una expresión grave. «Alguien filtró información sobre nuestra investigación. La red de la familia Méndez se está moviendo, destruyendo pruebas y silenciando testigos». «Dios mío», susurró Claudia. «¿Qué podemos hacer?» «Tenemos que actuar rápido», respondió Miguel. «Voy a solicitar órdenes de registro y allanamiento para los principales implicados. Pero necesitamos más, algo que vincule directamente a Sofía con el envenenamiento de Francisco». Fue en ese momento cuando Lucía tuvo una idea. «¡El té!», exclamó. «¿Recuerdan que Sofía siempre traía un té especial para Francisco? Si pudiéramos probar que lo estaba usando para envenenarlo». «¿Pero cómo?», preguntó Sergio. «No tenemos acceso al té ahora». Lucía se mordió el labio pensativa. «Tal vez no necesitemos el té en sí. ¿Y si pudiéramos hacer que Sofía confesara?» El plan que siguieron era arriesgado y dependía de muchas variables, pero era la mejor oportunidad que tenían. Lucía, con la ayuda de Miguel, se entregaría a Sofía, fingiendo querer negociar su silencio a cambio de dinero. El objetivo era llevar a Sofía a incriminarse, mientras la conversación sería grabada en secreto. En la noche señalada para el encuentro, Lucía sentía su corazón latir frenéticamente mientras se acercaba al lugar acordado, un restaurante lujoso en el centro de Madrid. Llevaba un dispositivo de escucha oculto y los equipos del inspector Miguel estaban posicionados estratégicamente alrededor. Sofía ya estaba allí, elegante como siempre, pero con un brillo peligroso en los ojos. «Enfermera», la saludó fríamente. «Debo decir que me sorprendió tu contacto. Pensé que estabas indispuesta». Lucía forzó una sonrisa nerviosa. «Las circunstancias cambian, señora Méndez. Me di cuenta de que quizás podamos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas». Las dos mujeres se miraron fijamente durante un largo momento, como depredadoras evaluando a su presa. La tensión era palpable. «¿Y qué tipo de acuerdo propones?», preguntó Sofía finalmente, con una sonrisa cruel jugando en sus labios. Lucía respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de entrar en la guarida del león. «El tipo que garantiza mi silencio y tu libertad». Mientras la conversación se desarrollaba, Lucía maniobraba con cuidado, intentando que Sofía revelara detalles incriminatorios. Era un peligroso juego de gato y ratón, donde cada palabra podía ser la diferencia entre el éxito y el desastre. Lo que Lucía no sabía era que, al otro lado de la ciudad, eventos inesperados estaban ocurriendo. Javier, preocupado por el comportamiento extraño de su hermana, había decidido investigar por su cuenta. Sus búsquedas lo llevaron a descubrimientos alarmantes y, sin querer, estaba a punto de convertirse en una pieza crucial en este juego mortal. A medida que avanzaba la noche, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el precio de la verdad estaba a punto de volverse aterradoramente alto. Lucía caminaba sobre una delgada línea y un solo paso en falso podría costarle no solo su vida, sino la de todos los que amaba. El lujoso restaurante zumbaba con conversaciones ahogadas y el tintineo de cubiertos caros. Pero para Lucía, el mundo se había reducido a la mesa donde estaba sentada con Sofía Méndez. Cada palabra, cada gesto, era una peligrosa danza al borde del abismo. «Entonces, enfermera», dijo Sofía, girando perezosamente la copa de vino en su mano, «dices que tienes información que podría comprometerme. Tengo curiosidad por saber qué es exactamente lo que crees saber». Lucía tragó en seco, consciente del micrófono oculto en su ropa. Necesitaba hacer que Sofía hablara, sin revelar demasiado. «Digamos que tengo pruebas sobre ciertas actividades tuyas. Actividades relacionadas con la salud de tu padrastro». Un destello de algo. ¿Ira? ¿Miedo? Cruzó los ojos de Sofía, pero fue rápidamente reemplazado por una sonrisa fría. «Continúa, por favor». «El té»,
dijo Lucía, inclinándose hacia adelante. Sé lo que había en él, y sé por qué insistías tanto en dárselo. Sofía se quedó inmóvil por un momento, y luego soltó una risa que heló a Lucía. Oh, cariño, ¿de verdad crees que sabes algo? No tienes idea del juego en el que te has metido. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Javier estaba en su propio tipo de peligro. Después de días de investigación frenética y conversaciones con contactos en el hospital, había llegado a conclusiones alarmantes sobre el involucramiento de su hermana en algo mucho más grande y peligroso de lo que podía imaginar. Decidido a encontrar respuestas, Javier se había dirigido al apartamento de Sergio, el último lugar donde sabía que Lucía había estado. Lo que no esperaba era encontrar el lugar revuelto, con claros signos de lucha. «Dios mío, Lucía, ¿en qué te has metido?», murmuró, su corazón acelerándose de miedo. Fue entonces cuando notó algo, una pequeña memoria USB caída detrás de un mueble. Con manos temblorosas la recogió, sabiendo instintivamente que aquello podría ser la clave de todo el misterio. De vuelta en el restaurante, la conversación entre Lucía y Sofía estaba llegando a un punto crítico. «Seamos directas», dijo Sofía, su tono ahora cortante como una navaja. «¿Qué quieres a cambio de mantener la boca cerrada?». Lucía respiró hondo. «Era ahora o nunca. Quiero saber por qué. ¿Por qué envenenar a tu propio padrastro? ¿Qué ganas con eso?». Por un momento, Lucía temió haber ido demasiado lejos. El rostro de Sofía se contorsionó en una máscara de furia, pero entonces, sorprendentemente, comenzó a reír. «Oh, ingenua tonta», siseó Sofía. «¿Crees que esto es sobre herencia? ¿Sobre una simple sucesión empresarial? El imperio de Francisco Méndez va mucho más allá de lo que puedes imaginar. Contratos gubernamentales, lavado de dinero internacional, influencia política. Él construyó una red de poder y corrupción que abarca continentes. ¿Y yo? Soy la heredera legítima de todo eso». Lucía sintió que su sangre se helaba. La magnitud de lo que estaban enfrentando era aún mayor de lo que habían imaginado. ¿Pero por qué envenenarlo lentamente?, presionó, necesitando más detalles. «¿Por qué no simplemente matarlo de una vez?», completó Sofía con una sonrisa cruel en los labios. «Porque, querida, la muerte repentina de Francisco Méndez levantaría muchas sospechas, pero un hombre poderoso, lentamente consumido por una enfermedad misteriosa. Eso genera simpatía, no investigación. Además, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con malicia. Yo quería que sufriera, que sintiera su imperio deslizarse entre sus dedos, impotente para hacer algo al respecto». En ese momento, Lucía supo que lo habían logrado. La confesión estaba grabada, pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de vidrios rompiéndose y gritos llenó el restaurante. «Policía Federal, nadie se mueva». El caos se desató. Lucía vio el rostro de Sofía contorsionarse en shock y furia al darse cuenta de que había caído en una trampa. Pero antes de que los agentes pudieran alcanzarla, Sofía agarró algo de su bolso. Un arma. «Vas a arrepentirte de esto», le siseó a Lucía, apuntándole con el arma. El tiempo pareció ralentizarse. Lucía vio el dedo de Sofía en el gatillo. Escuchó los gritos de los agentes, sintió su propio corazón latiendo ensordecedoramente en sus oídos. Y entonces, un borrón de movimiento. Alguien se lanzó frente a ella. El sonido del disparo resonó en el restaurante. Lucía abrió los ojos, que ni siquiera había notado que había cerrado, y su corazón casi se detuvo. Caído frente a ella con una mancha roja extendiéndose rápidamente por su camisa, estaba Sergio. «¡No!», gritó cayendo de rodillas a su lado. «Sergio, por favor, aguanta». Mientras los agentes sometían a Sofía y el caos continuaba a su alrededor, Lucía presionaba desesperadamente la herida de Sergio, lágrimas corriendo por su rostro. «¿Por qué?», sollozó. «¿Por qué hiciste esto?». Sergio sonrió débilmente, su mano temblorosa tocando su rostro. «Porque te quiero, tonta». Y entonces sus ojos se cerraron. El mundo de Lucía parecía estar desmoronándose. Apenas registró
cuando llegaron los paramédicos, cuando intentaron alejarla de Sergio. Todo en lo que podía pensar era en cómo las cosas habían salido tan terriblemente mal. Pero el destino aún tenía una última jugada. En medio del caos, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Con manos temblorosas respondió. ¿Lucía Silva? Una voz grave y amenazante resonó al otro lado. Tenemos a tu hermano. Si quieres verlo vivo de nuevo, ven sola a la dirección que te enviaremos y trae la memoria USB. El teléfono se le cayó de la mano. Cuando Lucía pensó que las cosas no podían empeorar, el universo le demostró que estaba equivocada. La noche de Victoria se había convertido en una pesadilla y ahora se enfrentaba a una elección imposible. El mundo alrededor de Lucía parecía girar en cámara lenta. Las luces intermitentes de las patrullas policiales, los paramédicos corriendo con Sergio en una camilla, el murmullo de las voces a su alrededor. Todo parecía distante, como si lo estuviera observando a través de un vidrio empañado. «Señorita Silva», la voz del inspector Miguel la devolvió a la realidad. «Necesitamos llevarla a un lugar seguro. La situación aún es volátil y...» «No», lo interrumpió Lucía, su voz sorprendentemente firme. «Se llevaron a mi hermano». Miguel palideció. «¿Cómo? ¿Quién?» Rápidamente, Lucía explicó la llamada que había recibido. El inspector maldijo en voz baja, pasándose la mano por el cabello canoso. «Esto complica las cosas», murmuró. «Lucía, no puedes ir sola. Es obviamente una trampa». «Lo sé», respondió, sus ojos llenándose de lágrimas de frustración. «Pero es Javier. No puedo abandonarlo». Por un momento, el silencio se cernió entre ellos, pesado por las implicaciones de lo que estaba por venir. Finalmente Miguel habló. «Tenemos que ser inteligentes con esto. Voy a organizar un equipo táctico, pero necesitaremos que coopere con nosotros. Cada paso debe ser calculado». Lucía asintió, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Mientras Miguel se alejaba para hacer los arreglos necesarios, se encontró sola con sus pensamientos por un momento. Su mente vagó hacia Sergio, ahora luchando por su vida en alguna sala de cirugía. El sonido del disparo, la sensación de su sangre en sus manos, la confesión de amor en sus ojos, todo la atormentaba. Y ahora Javier estaba en peligro por su culpa. «¿Cómo llegamos a este punto?», murmuró para sí misma. Minutos después, que parecieron horas, Miguel regresó con un plan. Lucía sería equipada con un dispositivo de rastreo y un micrófono oculto. Un equipo de élite los seguiría a distancia, listos para intervenir al menor signo de peligro. «Recuerda», Miguel instruyó mientras se preparaban, «nuestra prioridad es la seguridad de Javier. No intentes ser heroína. Al primer signo de que las cosas se salen de control, actuaremos». Lucía asintió, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Mientras se dirigían al lugar indicado por los secuestradores, no podía dejar de pensar en todas las vidas que habían sido afectadas por esta trama. Francisco Méndez, aún inconsciente en el hospital. Sofía, ahora bajo custodia, pero ciertamente no el fin de la red criminal. Sergio, cuya vida pendía de un hilo por su acto de valentía. Y ahora, Javier, inocente en todo esto, arrastrado al peligro por su asociación con ella. El coche se detuvo frente a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El corazón de Lucía latía frenéticamente mientras se preparaba para salir. «Estamos contigo», Miguel aseguró, apretando su hombro en un gesto de apoyo. «Buena suerte». Con pasos temblorosos, Lucía se acercó a la entrada del almacén. La puerta chirrió siniestramente al abrirse, revelando un espacio amplio y mal iluminado. En el centro, atado a una silla, estaba Javier. «¡Lucía!», gritó al verla, sus ojos desorbitados de miedo y alivio. «¡Javier!». Lucía dio un paso adelante, pero fue detenida por una voz grave que surgía de las sombras. «No tan rápido, señorita Silva». Un hombre emergió de la oscuridad, su rostro oculto por una máscara. «Primero el pendrive», Lucía dudó, su mano yendo inconscientemente al bolsillo donde guardaba el dispositivo. «¿Cómo sé que van a liberar a mi hermano?». El hombre rió.
Un sonido frío y sin humor. No estás en posición de negociar. El pendrive ahora, o tu hermanito aquí pagará el precio. Javier se retorció en la silla intentando hablar a través de la mordaza. Sus ojos suplicaban a Lucía que no cediera, que se salvara. En ese momento, enfrentando el clímax de toda la trama que habían desentrañado, Lucía se encontró ante una elección imposible. Entregar el pendrive significaba potencialmente dejar escapar las pruebas cruciales contra la red criminal. Negarse podría costar la vida de Javier. Con el corazón pesado, dio un paso adelante, extendiendo la mano con el pendrive. Aquí está. Ahora suelten a mi hermano. El hombre tomó el pendrive examinándolo brevemente antes de asentir a uno de sus cómplices. Javier fue desatado, pero antes de que pudiera correr hacia Lucía, el líder de los secuestradores sacó un arma. Siento, señorita Silva, pero no podemos dejar testigos. El tiempo pareció congelarse. Lucía vio el dedo del hombre apretar el gatillo. Escuchó el grito ahogado de Javier. Sintió su propio cuerpo moverse por puro instinto. Y entonces, el caos estalló. Las ventanas del almacén se hicieron añicos cuando el equipo táctico irrumpió en el lugar. Disparos resonaron, gritos llenaron el aire, y Lucía se encontró tirada en el suelo, protegiendo a Javier con su propio cuerpo. Segundos o minutos pasaron, no podría decirlo, hasta que finalmente el polvo se asentó. Cuando Lucía se atrevió a levantar la cabeza, vio a los secuestradores siendo esposados y al comisario Miguel corriendo hacia ella. ¿Están bien?, preguntó, ayudándolos a levantarse. Lucía asintió, temblando, mientras abrazaba con